en la tranquila villa de San Sebastián de la Gomera, Paula y Javier habían llegado hacía solo unos días para disfrutar de su luna de miel. Paula, vestida con un ligero vestido de lino blanco que acariciaba su piel morena, y unas sandalias de cuero que apenas dejaban marcas en la arena fina, soñaba con la imagen perfecta del amor. Paseos al atardecer por la playa, el murmullo de las olas y las manos entrelazadas bajo un cielo estrellado. Pero la realidad, como suele suceder en las mejores historias, pronto se reveló mucho más compleja. La primera noche, tras un largo vuelo desde Madrid, la pareja se abandonó a una pasión intensa. Sin embargo, más que amor puro, parecía una liberación de la tensión acumulada durante los preparativos de la boda. Al despertar, Paula notó un cambio sutil en Javier. Él estaba distante, absorto en sus pensamientos, leyendo un libro de misterio con una concentración que parecía aislarlo del paraíso que los rodeaba. Paula, con su melena oscura recogida en un moño desenfadado y pendientes de plata que brillaban con la luz tenue del amanecer, comenzó a explorar sola los rincones del resort, una joya enclavada entre acantilados y palmeras, donde el aroma de las bugambillas se mezclaba con la brisa marina. Una mañana, caminando por la playa, Paula vio a un hombre sentado en una roca, mirando hacia el horizonte. Su piel tostada por el sol y su cabello rizado revoloteado por el viento le dieron un aire de misterio. Llevaba una camisa azul celeste desabrochada y pantalones cortos beige, con los pies descalzos tocando la arena. Cuando él se giró, sus ojos marrones intensos la miraron con una calma desconcertante y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. «Hola», dijo con un acento ligeramente francés. «Me llamo Alexis». Paula sintió que su corazón se aceleraba sin entender por qué. Aunque sabía que Javier estaba a solo unos metros, ese encuentro despertó en ella una mezcla de curiosidad y deseo, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. Alexis era un fotógrafo de Marsella, de esos que parecen tener el mundo en los ojos y una historia triste oculta tras cada sonrisa. Poco a poco, comenzaron a hablar y a encontrarse, primero casualmente en el bar del resort, luego en paseos por la orilla, siempre con esa intensidad en la mirada que hacía que Paula se sintiera viva. Mientras tanto, Javier seguía sumido en su silencio, cada vez más distante, y Paula se debatía entre la culpa y la emoción. Una noche, cuando Javier decidió salir a pescar con otros huéspedes, Paula se quedó sola en el bar de la playa. Alexis apareció con una camisa azul oscuro que resaltaba sus ojos y una sonrisa que iluminó la noche. La conversación fluyó como un río, y entre risas y confesiones, Paula sintió cómo se rompían las barreras que la mantenían prisionera. Cuando Alexis le puso una chaqueta ligera sobre los hombros, el mundo pareció detenerse. Su voz era apenas un susurro cuando preguntó, ¿puedo besarte? El beso fue delicado pero encendió una tormenta de emociones que Paula no pudo contener. Caminaron hacia la villa de Alexis, y allí, bajo la luz tenue de las velas, el deseo reprimido estalló con una fuerza que dejó atrás años de soledad emocional. Al amanecer, Paula regresó a la villa con Javier, confusa y llena de culpa, pero también con un brillo en los ojos que no podía ocultar. Sabía que nada volvería a ser igual. Y mientras el sol despuntaba sobre el Atlántico, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría el amor sobrevivir a los secretos que ahora pesaban como cadenas invisibles? Pero la historia de Paula y Javier estaba lejos de terminar. En algún lugar del resort, Alexis observaba desde la sombra, con un enigma en la mirada que prometía desvelar más de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Qué escondía realmente ese fotógrafo misterioso? ¿Y qué precio pagaría Paula por haberse dejado llevar por el deseo y la libertad? La luna de miel, pensó ella, era solo el comienzo de un viaje mucho más oscuro y apasionante. Al caer la tarde en el pequeño pueblo pesquero de Cudillero, Paula se preparaba para la fiesta en la playa organizada por el resort. Su vestido rojo carmesí, ceñido al cuerpo y con una ligera abertura que dejaba entrever sus piernas torneadas, acompañaba perfectamente con sus sandalias de tacón bajo y una pulsera de plata que brillaba con cada movimiento. Su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros aportando un toque salvaje y seductor que dejaba a más de uno sin palabras. Javier, con una camisa blanca ligeramente arrugada y pantalones beige, parecía relajado, pero Paula sabía que por dentro luchaba contra sus propios demonios. La música de guitarra y las risas llenaban el aire mientras las linternas iluminaban la arena, creando un ambiente mágico y casi irreal. Javier tomó la mano de Paula con una sonrisa que intentaba ser sincera, pero ella sentía que algo se había roto entre ellos.
Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Alexis, que estaba a pocos metros, apoyado en una palmera con una copa de vino tinto en la mano. Su mirada era intensa, cargada de una mezcla de desafío y ternura que hizo que el corazón de Paula diera un vuelco. Sin pensarlo, Paula soltó la mano de Javier y caminó hacia Alexis, sintiendo como cada paso aumentaba la tensión en su pecho. Javier la llamó, confundido y preocupado, pero ella solo podía pensar en la verdad que había estado ocultando. «Debo hablar contigo», susurró, con la voz temblorosa. Javier la miró con incredulidad, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y rabia. La confesión de Paula fue como un golpe de mar, abrupta y devastadora. «He cometido un error», dijo, «he conocido a alguien más». El silencio que siguió fue insoportable, solo roto por el sonido lejano de las olas. Javier, con el rostro pálido y las manos temblorosas, se alejó lentamente hacia la orilla, sin decir una palabra más. Paula sintió que el suelo se abría bajo sus pies mientras veía cómo él se alejaba en una pequeña barca, la silueta desvaneciéndose en la oscuridad del océano. Alexis intentó tomar la mano de Paula, pero ella lo apartó. «Tengo que ir a buscarlo», murmuró, con lágrimas que amenazaban con caer. La noche, que hasta entonces había sido cómplice de sus secretos, se volvió testigo silencioso de una herida abierta que parecía imposible de sanar. Mientras la barca se alejaba, el viento susurraba entre los pinos, como si llevara consigo un presagio oscuro. Aquella luna de miel no solo había cambiado la vida de Paula, sino que también había desatado fuerzas que ninguno de los tres podría controlar, y en el horizonte, la figura de un hombre misterioso observaba desde la penumbra, con una sonrisa enigmática y un plan que estaba a punto de transformar todo. La mañana siguiente amaneció en San Sebastián de la Gomera con un cielo nublado que parecía reflejar el estado de ánimo de Paula. Ella, con el cabello aún húmedo y su vestido azul celeste ligeramente arrugado, caminaba lentamente por el jardín de la villa, sus sandalias descalzas rozando el césped húmedo. A su alrededor, las bugambillas y los jazmines desprendían un perfume intenso que contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. Javier no había regresado aún, y cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la ansiedad que le apretaba el pecho. Paula se sentó en el borde de la piscina, observando cómo el agua cristalina reflejaba un cielo que parecía tan incierto como su futuro. Alexis apareció entonces, con su habitual sonrisa suave y una cámara colgada al cuello, como si fuera un cazador de instantes perfectos en medio del caos. «¿Quieres que te ayude a buscarlo?», preguntó, con esos ojos marrones que parecían querer leerle el alma. Paula lo miró, dudando, pero sabía que no podía enfrentar sola ese vacío. Juntos, comenzaron a recorrer el pueblo, preguntando a los pescadores, a los vecinos, buscando cualquier pista de Javier. Mientras caminaban, Alexis le contaba historias de sus viajes, de amores perdidos y aventuras en lugares remotos, y Paula sentía como esas palabras la alejaban momentáneamente de su dolor. En una pequeña taberna, entre risas y olor a sardinas a la brasa, un anciano pescador les habló de una barca que había visto alejarse hacia el mar abierto la noche anterior, con un hombre que parecía decidido a no volver. Paula sintió un nudo en la garganta y, sin darse cuenta, se apoyó en Alexis, quien la sostuvo con firmeza. «Paula, tienes que ser fuerte», le dijo con una voz que mezclaba preocupación y ternura. «No sabes qué te espera, pero tampoco puedes quedarte atrapada en el miedo». Ella asintió, comprendiendo que debía enfrentar lo que viniera, aunque no supiera por dónde empezar. La cámara de Alexis capturó ese momento, una mujer frágil y valiente, perdida entre sombras y luces, buscando respuestas en un mundo que parecía haberse vuelto extraño. De regreso en la villa, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Paula sintió una presencia inesperada. En la puerta, un sobre sin remitente la esperaba. Lo abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía, una imagen borrosa de Javier, pero con una nota que decía simplemente: «No todo es lo que parece». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Qué secretos ocultaba Javier? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría Alexis en el oscuro juego que apenas comenzaba? La noche cayó, y con ella, las preguntas sin respuesta que prometían transformar para siempre la vida de Paula. El día siguiente amaneció con una luz dorada que se colaba tímidamente entre las cortinas de la villa en Tosa de Mar. Paula, envuelta en una bata de seda color marfil que dejaba entrever las curvas suaves de su cuerpo, caminaba descalza por el salón. Sus ojos, aún marcados por el cansancio y la incertidumbre, repasaban una y otra vez la fotografía que había recibido la noche anterior.
La nota enigmática seguía resonando en su mente. No todo es lo que parece. Mientras tanto, Javier permanecía desaparecido, y cada minuto que pasaba hacía que su ausencia se sintiera como un peso insoportable en el corazón de Paula. Decidida a no dejarse vencer por el miedo, llamó a Alexis, quien llegó puntual, con su habitual camisa de lino blanca y pantalones beige, su aire despreocupado contrastando con la tormenta interna de Paula. «Tenemos que descubrir qué está pasando», dijo ella, con voz firme. «No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre», Alexis asintió. Sus ojos marrones reflejaban una mezcla de determinación y preocupación. Juntos planearon buscar pistas sobre el paradero de Javier, pero también sobre su pasado, que ahora parecía estar lleno de secretos ocultos. Mientras revisaban mensajes y llamadas en el móvil de Javier, Paula notó algo extraño, una serie de mensajes borrados y llamadas perdidas a un número desconocido. «¿Quién será?», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidieron ir al puerto, un lugar pintoresco donde los barcos descansaban meciéndose suavemente sobre el agua. Allí, entre los pescadores y marineros, Alexis comenzó a preguntar con discreción. Fue entonces cuando un hombre corpulento, con la piel curtida por el sol y una sonrisa irónica, les habló de un tal Elías, un hombre con influencia en la zona, que Javier había visitado días antes de la boda. Paula frunció el ceño. «¿Quién es ese Elías?», preguntó, intentando disimular el nerviosismo que le atenazaba el estómago. «Nadie que quieras conocer», respondió el hombre con una risa áspera. Pero con Javier, parecía tener cuentas pendientes. Mientras la tarde se desvanecía, Paula y Alexis se adentraron en callejones estrechos y plazas escondidas, siguiendo el rastro de un pasado que se revelaba cada vez más oscuro y peligroso. Paula sentía como la piel se le erizaba, no solo por el calor del verano, sino por la mezcla de miedo y excitación que recorría su cuerpo. En un momento, Alexis la tomó de la mano, sus dedos rozando la piel suave de Paula, y ella sintió un estremecimiento que no pudo controlar. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, una chispa invisible pareció encenderse entre ellos, una promesa de complicidad y peligro. Cuando regresaron a la villa, la noche los envolvía con su manto de misterio. Paula, con su vestido negro ceñido que dejaba al descubierto sus hombros y una gargantilla fina de plata que brillaba con la luz de las velas, se preguntaba si alguna vez podría escapar de la telaraña que se tejía a su alrededor, y mientras la brisa marina acariciaba las cortinas, un mensaje inesperado apareció en el móvil de Paula. «Nos estamos acercando, pero ellos ya saben que tú también estás involucrada». Firmado simplemente, E. El nombre resonó en su mente como un eco ominoso. ¿Quién era E? ¿Y qué secretos oscuros amenazaban no solo a Javier, sino también a ella y a Alexis? La luna llena brillaba en lo alto, y con ella, la promesa de que nada sería igual a partir de ese momento. El juego apenas comenzaba, y Paula se encontraba atrapada en una red de mentiras, pasión y peligro de la que parecía imposible escapar. La madrugada en Ronda tenía un aire casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus calles empedradas y sus casas blancas colgando sobre el Tajo. Paula, ahora con el cabello suelto y ligeramente despeinado, vestía un conjunto de seda color burdeos que abrazaba su figura con elegancia y soltura, dejando al descubierto la curva de su cuello y la suavidad de sus hombros. Sus labios, pintados con un rojo intenso, contrastaban con la palidez de su piel, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Después de recibir aquel mensaje firmado con la enigmática E, no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces titilantes del pueblo, preguntándose qué oscuro secreto se ocultaba detrás de esas letras. Alexis, que había pasado la noche en la villa para apoyarla, la observaba en silencio, con una camisa azul marino ligeramente desabrochada y pantalones de lino blanco, su porte tranquilo y seguro como un ancla en medio de la tormenta. «Tenemos que descubrir quién es y qué quiere», dijo Alexis, rompiendo el silencio con su voz profunda y calmada. «No podemos dejar que esta sombra siga creciendo», Paula asintió, sintiendo como la adrenalina comenzaba a llenar sus venas. Decidieron investigar juntos, adentrándose en la historia oculta de Javier, buscando pistas en sus pertenencias y en los testimonios de quienes lo conocían. La tensión crecía, pero también una atracción innegable entre ellos. Cada roce accidental, cada mirada sostenida, añadía un fuego sutil que Paula no podía ni quería apagar. Mientras revisaban un cajón en la habitación de Javier, encontraron un cuaderno con anotaciones crípticas y fotografías antiguas de personas desconocidas, algunas tachadas con tinta roja.
Una de las imágenes mostraba a un hombre con una cicatriz en el rostro y una mirada fría que helaba la sangre. Paula sintió un escalofrío. ¿Quién es este hombre?, preguntó, con la voz temblorosa. Creo que ese, susurró Alexis. Y no parece a alguien con quien quieras cruzarte. La noche avanzaba, y con ella, los secretos salían a la luz como fantasmas reclamando justicia. Paula y Alexis sabían que estaban en peligro, pero también que no podían retroceder ahora. En medio de la oscuridad, sus manos se buscaron, y un beso apasionado selló una alianza que iba más allá del miedo. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. El corazón de Paula se aceleró, y Alexis se adelantó, abriendo con cautela. En el umbral apareció un sobre negro, sin remitente, con una nota que decía: el juego ha comenzado. El próximo movimiento es tuyo. La brisa nocturna entró con fuerza, haciendo danzar las cortinas y dejando un sabor amargo de incertidumbre en el aire. Paula comprendió que su vida, su amor y su destino estaban atrapados en una partida peligrosa, donde cada decisión podía ser la última, y mientras la luna llena iluminaba la villa, un susurro en la oscuridad prometía que, aunque el juego apenas comenzaba, las piezas se movían solas, y nadie estaba realmente a salvo. ¿Quién movería la siguiente ficha? ¿Y a qué precio?